El día de su graduación debería haber sido también el día en que yo me sintiera orgulloso de todo lo que habíamos construido juntos. Al menos, eso era lo que imaginé durante 6 años mientras trabajaba horas extra, aceptaba turnos los fines de semana y renunciaba a vacaciones para poder pagar cada matrícula, cada libro, cada examen extraordinario de la carrera de Derecho de mi esposa, Laura. En lugar de eso, se convirtió en el día en que ella me miró a los ojos, con el birrete todavía en la cabeza, y me dijo con una frialdad quirúrgica: «Ya no te necesito. Quiero el divorcio». La ceremonia había terminado hacía pocos minutos. Estábamos en el patio de la facultad, rodeados de flores, fotos y familiares emocionados. Los compañeros de Laura brindaban con champaña barato, haciéndose selfies con sus togas, mientras los padres se abrazaban orgullosos. Yo llevaba un traje sencillo, el mismo que había usado en bodas, funerales y entrevistas de trabajo. No me molestaba, estaba acostumbrado a repetir ropa. Lo que me molestó fue ver cómo ella, en cambio, lucía todo nuevo, vestido elegante bajo la toga, zapatos caros, maquillaje profesional. Todo eso también lo había pagado yo. Recuerdo exactamente el momento en que la frase cayó entre nosotros como un hacha. Acabábamos de salir de la foto oficial. El fotógrafo nos había pedido que nos besáramos como una pareja que ha superado todo para llegar hasta aquí. Ella sonrió para la cámara, apoyó la cabeza en mi hombro y fingió. Apenas el flash se apagó, se apartó unos centímetros, respiró hondo y cambió la expresión. «Tenemos que hablar», dijo, con la voz tensa. Pensé que se refería a la fiesta que su familia había organizado después, o al dinero que debíamos por el último semestre. Pero no. Me llevó a un rincón del patio, detrás de unos árboles. Yo aún sostenía el ramo de flores que le había comprado. Ni siquiera me había dado las gracias. «Mira, Marcos», empezó, evitando mi mirada. «No quiero que esto arruine el día, pero es mejor que lo sepas ahora». Sentí un nudo en la garganta. Los años de convivencia me habían enseñado a reconocer ese tono, el de cuando iba a tomar una decisión y yo solo estaba ahí para recibirla, nunca para discutirla. «¿Qué pasa?», pregunté, intentando mantener la voz estable. Ella ajustó la toga, como si le pesara. «He estado pensando mucho», dijo. «Durante estos años cambié, crecí, me conocí a mí misma. Y nuestra relación se quedó atrás». Hizo una pausa dramática y entonces soltó la frase: «¿Es eso todo lo que tienes que decirme después de todo este tiempo?», pregunté, mi voz un susurro cargado de años de silencios. Ella mantuvo la mirada fija en algún punto detrás de mí, y la pausa se extendió, llenando el espacio entre nosotros con el peso de un final que ya había sido pronunciado. El mundo alrededor siguió como si nada. Alguien gritó el nombre de otra graduada, un profesor rió a carcajadas, un niño corrió con un globo azul. Pero en mi cabeza todo se detuvo. «Ya no te necesito. No, ya no te amo, no tenemos problemas, no intentemos separarnos con respeto». No. Era una declaración de utilidad. Yo había sido una herramienta, un puente, una inversión útil mientras ella era solo una estudiante sin recursos. Tragué saliva. Durante unos segundos, creí que iba a decir algo impulsivo. Preguntarle si estaba con otra persona. Recordarle cuántas noches había llegado a casa tan cansado que ni siquiera podía cenar, pero aún así me sentaba a escucharla quejarse de los profesores. Reprocharle las veces que dijo: «Cuando me gradúe, nuestra vida va a cambiar, te lo prometo». Pero no dije nada. Solo la miré. Y, por primera vez, la vi como realmente era, no la chica tímida que conocí en la biblioteca de la universidad, sino la mujer que había aprendido a usar sus lágrimas para conseguir lo que quería, y que ahora no necesitaba llorar, porque tenía un título, contactos y un nuevo círculo social. «¿Desde cuándo lo has decidido?», pregunté finalmente. Laura se encogió de hombros. «Hace tiempo». Pero no quería, buscó una palabra menos cruel, distraerme de los estudios. Es decir, el matrimonio, yo, nuestra casa de alquiler, todo eso había sido un simple telón de fondo. Algo que soportaría hasta que llegara el premio, su título. Una vez obtenido, podía soltar el lastre. «¿Hay alguien más?», pregunté, no porque necesitara la respuesta, sino porque era una parte del ritual. «No es eso», mintió, evitando mis ojos. «Es que somos muy diferentes. Tú estás cómodo con tu trabajo de siempre, con tu vida pequeña. Yo quiero más». Recordaba las 3 jornadas que a veces unía para pagar una sola mensualidad de su universidad privada, las madrugadas en que estudiaba con ella los resúmenes para los exámenes orales, los fines de semana que dedicaba a arreglar cosas en casa de su madre para que ella pudiera concentrarse. Para Laura, sin embargo,
Todo eso era apenas vida pequeña. Entonces quieres el divorcio, repetí, más para mí que para ella. Sí, dijo, ahora con seguridad. Y cuanto antes mejor. No quiero arrastrar esto a mi nueva etapa. Su nueva etapa. Suena bonito cuando uno lo escucha en boca de alguien que habla de crecimiento. Suena asqueroso cuando entiendes que tú solo eras la etapa anterior, la que hay que borrar rápidamente. En ese momento, podría haberle recordado algo importante. Podría haberle dicho palabras que ella había pronunciado 6 años antes, en una cafetería barata, con el uniforme de camarera puesto, los ojos llenos de lágrimas y una carpeta de papeles sobre la mesa. Podría haberle dicho, ¿y el contrato, Laura? Pero no lo hice. No todavía. Apreté el ramo de flores con más fuerza, hasta sentir las espinas clavarse en mis dedos. El dolor físico me ayudó a no perder el control. Está bien, respondí, al fin. Si eso es lo que quieres, tendremos el divorcio. Ella pareció aliviada, como si temiera una escena. Gracias por entender, dijo, y se inclinó para darme un beso rápido en la mejilla, como si fuera un pariente lejano. Entonces añadió la frase que terminó de convertir aquel momento en algo irreparable. No te preocupes. Voy a ser una gran abogada. No te faltará nada, al menos moralmente. Saber que me ayudaste a llegar hasta aquí debería ser suficiente, ¿no? La miré con una calma que no sentía. No te preocupes, Laura, le dije. A mí no me va a faltar nada. Ella frunció el ceño, sin entender. Pero yo ya sabía algo que ella no recordaba, algo que había firmado cuando todavía no tenía toga, ni aplausos, ni propuestas de trabajo. Un contrato. Una simple hoja de papel notariada, olvidada por ella, guardada por mí. Horas después, cuando la fiesta de graduación estuviera en su punto más alto, cuando ella brindara con sus nuevos colegas hablando de independencia y libertad, yo le pondría ese contrato delante, letra por letra. Y entonces, por primera vez desde que decidió que ya no me necesitaba, Laura entendería cuánto valían realmente 6 años de inversión. Y a quien pertenecía una parte importante de su brillante nuevo futuro. Porque, a diferencia de ella, yo no había olvidado lo que firmó. El trayecto en autobús de regreso a nuestro apartamento fue un viaje a través de los escombros de mi propia vida. Las calles que recorría cada día, rumbo a un trabajo que ahora sentía tan vacío como yo, parecían irreconocibles. El ramo de flores yacía en el asiento de al lado, sus pétalos comenzando a mustiarse, una metáfora demasiado obvia de lo que había sido nuestro matrimonio. No lloré. La conmoción era un bloque de hielo en el pecho, demasiado pesado y frío para permitir que las lágrimas fluyeran. En su lugar, una lucidez gélida y calculadora empezó a apoderarse de mí, palmo a palmo de mi conciencia adormecida. Al cruzar la puerta, el silencio del lugar me golpeó. Era el mismo silencio de siempre, pero ahora resonaba con los ecos de su frase. Ya no te necesito. Las paredes, los muebles que habíamos elegido juntos en mercados de segunda mano, la taza con su lápiz labial que aún descansaba en el fregadero, todo se había convertido de repente en la escenografía de una obra que había terminado. Yo era el único actor que no se había enterado del final. Mi primera acción instintiva fue ir al dormitorio y abrir el armario. Su lado estaba lleno, abarrotado de la ropa nueva que mi dinero había comprado. Vacío el mío, con las mismas 3 camisas y 2 pantalones que se turnaban para acompañarme a todas partes. La diferencia física era un puñetazo. Pero no era el momento de la autocompasión. Era el momento de la memoria. Me arrodillé frente al pequeño armario empotrado en el pasillo, ese que siempre chirriaba y que Laura decía que algún día arreglaríamos. Empujé una caja de zapatos viejos, y detrás, mis dedos encontraron la textura áspera de una carpeta marrón de cartón. La saqué, sintiendo el peso del polvo y del tiempo. Dentro, entre viejas facturas del agua y manuales de electrodomésticos que ya no teníamos, estaba una simple hoja de papel, doblada en 3, con el sello notarial aún visible, un poco descolorido por los años. Contrato de financiación de estudios entre cónyuges. No la abrí de inmediato. La sostuve en mis manos, recordando la expresión de Laura en aquel despacho polvoriento. Me siento tomada en serio, había dicho. Ahora, esas palabras sonaban a la burla más cruel. Ella no se había sentido tomada en serio, se había sentido comprada, y ahora que tenía el capital para autofinanciarse, el comprador sobraba. Desplegué el documento. La letra del viejo abogado era clara y meticulosa. Allí estaban todas las cifras, cada matrícula, cada concepto, sumando un total que me dejó sin aliento. 6 años de mi vida reducidos a una columna de números.
Y luego, las cláusulas. La que más destacaba, la que ahora brillaba con una luz propia, era la 7b. En caso de disolución del vínculo matrimonial por voluntad de la parte financiada, Laura M., dentro de un plazo no mayor a 5 años desde la obtención del título habilitante, la totalidad del monto especificado en el anexo A será considerada deuda preferente y de ejecución inmediata, debiendo ser saldada antes de cualquier otra obligación patrimonial de la deudora. Deuda preferente. Ejecución inmediata. Palabras duras, jurídicas, que yo había insistido en incluir pensando en protegernos de un fracaso, no de una traición. Ahora eran mi única arma. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de ella. Marcos, para evitar malentendidos, esta noche recogeré mis cosas. He alquilado un estudio. Por favor, no estés. No había un por favor, ni un sería mejor. Era una orden. La misma frialdad quirúrgica de horas antes, ahora traducida a un texto. Mi dedo se cernió sobre el teclado para responder, para soltar toda la rabia y el dolor acumulados, pero me detuve. La ira era un lujo que no podía permitirme. La estrategia requería una cabeza fría. En lugar de eso, guardé el contrato en mi mochila de trabajo, la misma que llevaba todos los días al almacén. Luego, con una calma que me resultaba ajena, procedí a hacer lo que ella esperaba que hiciera, ser el Marco sumiso, el que siempre cedía. Empecé a reunir sus cosas. No por amabilidad, sino por teatro. Quería que su última imagen de mí fuera esa, la del hombre dócil que aceptaba su destino sin rechistar. Que bajara la guardia. Mientras doblaba uno de sus vestidos, recordé la tarjeta de visita que había encontrado meses atrás en su bolso, cuando aún fingía que todo estaba bien, Laura M. y Asociados. Abogados corporativos. En ese momento no le di importancia, pero ahora comprendía su verdadero significado. 3 meses. Mientras yo trabajaba turnos extra para pagar su último semestre, ella ya estaba planeando su salida, firmando contratos de arrendamiento para su nueva oficina, para su nuevo estudio. No es eso, había dicho cuando le pregunté si había alguien más. Pero sí lo había. Alguien más importante que yo, su nuevo yo, la abogada exitosa que no tenía espacio en su vida para un marido con olor a almacén y trajes repetidos. La dejé sobre la mesita de centro, en un lugar visible. Que supiera que yo lo sabía. Que entendiera que su fachada de crecimiento personal era tan transparente como su desprecio. El sonido de un coche deteniéndose fuera me hizo mirar por la ventana. No era nuestro viejo utilitario. Era un sedán negro, limpio e impersonal. Del asiento del conductor bajó un hombre joven, con un traje que probablemente costaba más que mi sueldo de un mes. Abrió la puerta trasera y Laura salió, con el mismo vestido elegante de la graduación, hablando por el teléfono con una sonrisa de suficiencia. El chofer comenzó a cargar las maletas que yo había dejado junto a la puerta. Ella ni siquiera se molestó en subir. Se quedó en la acera, terminando su llamada, mientras su nuevo empleado, o quizás su nuevo amante, hacía el trabajo sucio de recoger los restos de su vida anterior. Cuando terminó, se acercó a la puerta. Sus ojos me encontraron a través del cristal. No había remordimiento, ni siquiera un atisbo de incomodidad. Solo una especie de triunfo cansado. Abrió la puerta lo justo para hablar. Las llaves, dijo, extendiendo la mano. Se las di, sin decir palabra. Nuestros dedos no se tocaron. El abogado se pondrá en contacto contigo para lo del divorcio, añadió, como si estuviera cerrando un trato rutinario. Será rápido. No quiero complicaciones. No las habrá, respondí, y mi voz sonó tan serena que noté un destello de sorpresa en sus ojos. Ella asintió, dio media vuelta y regresó al coche. La vi acomodarse en el asiento trasero, sacar un iPad y comenzar a trabajar, o fingir que trabajaba, antes de que el coche arrancara y se perdiera en la noche. Me quedé en la puerta, respirando el aire frío de la noche. El apartamento a mis espaldas estaba más silencioso que nunca, pero por primera vez en horas, una sonrisa lenta y amarga se dibujó en mis labios. Ella pensaba que el divorcio sería rápido y sin complicaciones. Que yo era un obstáculo menor que había sido removido. Pero se equivocaba. Mañana, en lugar de ir al almacén, iría a ver al viejo abogado que redactó el contrato. Y luego, cuando su abogado corporativo se pusiera en contacto con el mío para iniciar el divorcio express, se encontraría con una pequeña sorpresa. Una demanda de pago por una deuda preferente que ascendía a 6 años de sacrificio. Laura quería su nueva etapa, limpia y libre de lastres. Pero los contratos, a diferencia de los sentimientos, no se disuelven con un ya no te necesito. Se ejecutan.
Y yo estaba listo para ejecutar el mío. La mañana siguiente no amaneció. Se arrastró con una pesadez grisácea que se filtraba por las persianas del apartamento, ahora extrañamente ordenado y vacío. La ausencia de sus cosas no era solo física, era una presión negativa en el aire, un silencio que había absorbido todos los sonidos familiares. Me vestí con uno de mis trajes repetidos, el ritual matutino teñido de un nuevo propósito. No iría al almacén. Hoy, mi trabajo era otro. El despacho del abogado que redactó el contrato quedaba en una calle lateral del casco antiguo, un lugar que olía a papel viejo y madera encerada. Don Ramiro me recibió con una sorpresa que se transformó en un lento reconocimiento. Sus ojos, detrás de unas gafas gruesas, parpadearon al verme. Marcos. Hace años, dijo, su voz un rumor áspero. ¿Problemas con el documento? Desplegué la carpeta marrón sobre su escritorio, manchado de tintero. La hoja notariada descansaba allí, un artefacto de un pasado que ahora parecía profético. Se la señalé. Se graduó ayer. Y anoche me pidió el divorcio. Don Ramiro no mostró emoción. Asintió lentamente, como si yo le hubiera confirmado una ley física inevitable. Tomó el documento con manos temblorosas pero expertas, sus dedos acariciando el sello descolorido. La cláusula 7b, murmuré, sin necesidad de que la leyera. La recuerdo, dijo, sin apartar la vista del papel. Deuda preferente. Ejecución inmediata. Fue usted muy insistente, muchacho. Pensé que era un exceso de cautela. Pensé que nos protegía de un fracaso. No de esto. El derecho no distingue entre fracasos, respondió secamente. Solo cumple con lo pactado. Sus palabras, duras y libres de consuelo, fueron el bálsamo que necesitaba. No había juicio moral aquí, solo la fría mecánica de la ley. Le expliqué lo de la tarjeta de visita, la firma fundada 3 meses atrás, el sedán negro con chofer. Don Ramiro tomó notas en un bloc, su pluma raspando el papel. Eso es relevante, anotó. Demuestra capacidad de pago actual, y posiblemente, intención premeditada de incumplir el espíritu del contrato. Endurece nuestra posición. Nuestra posición. Las dos palabras sonaron como el cerrojo de una celda. Le autoricé a actuar, a convertirse en mi representante. Firmé los poderes con una calma que me sorprendía. Mientras lo hacía, mi teléfono vibró. Un número desconocido. La abogada de Laura, sin duda. La complicación que ella quería evitar. Don Ramiro contestó en mi lugar. Su voz se transformó, adoptando una cadencia profesional e impasible. Sí, recibo. Soy el representante legal de Marcos Herrera. En relación al proceso de divorcio, efectivamente, procederemos. Sin embargo, debo informarle de una incidencia previa, una deuda preferente contraída por su representada. No, no es una cuestión marital. Es un contrato de financiación de estudios notariado. El monto es de... Hizo una pausa dramática, sus ojos se encontraron con los míos mientras nombraba la cifra, ese número que equivalía a 6 años de mi vida. La ejecución es inmediata, como estipula la cláusula 7b. Sí. Sugiero coordinemos una reunión para presentar la documentación. Por supuesto. Quedo a la espera. Colgó. Una sonrisa casi imperceptible jugueteó en sus labios. Parece consternada. Dice que no tiene conocimiento de ningún contrato. Que es una fantasía vengativa. Ella firmó, dije, con una seguridad que brotaba de lo más profundo de mis entrañas. Y lo demostraremos. Ahora, la batalla no será sobre el divorcio, que será sencillo. Será sobre el dinero. Y sobre el reconocimiento. Ella quería una separación limpia. No la tendrá. Salí del despacho sintiendo el peso de la carpeta en mi mochila, pero mi espalda estaba más recta que nunca. La lucidez gélida de la noche anterior se había solidificado en una determinación de acero. En lugar de dirigirme a casa, caminé sin rumbo, procesando el nuevo campo de batalla. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje directo de Laura. El tono había cambiado. La frialdad quirúrgica se había agrietado, dejando al descubierto una ira temblorosa. ¿Qué es esta locura, Marcos? ¿Un contrato? ¿En serio? ¿Estás tan resentido que inventas deudas? Mi abogada dice que es un disparate. Retíralo, po. No respondí. Dejé que el silencio actuara por mí, un muro contra su indignación. Minutos después, otra vibración, más urgente. Respóndeme, ¿crees que puedes arruinar mi momento? Todo lo que tengo me lo he ganado yo.
Esa frase, todo lo que tengo me lo he ganado yo, resonó con una amarga ironía. Fue la chispa que encendió una nueva capa de ira, una que no era caliente, sino cortante. Ya no era el hombre dolido. Era el acreedor. Me senté en un banco de una plaza y, con dedos firmes, escribí mi respuesta. No fue larga, pero cada palabra fue elegida con la precisión de un cuchillo. No invento nada, Laura. Solo hago valer lo firmado. Revisa tus archivos. Carpeta azul, cajón alto del armario que nunca arreglamos. O pregúntale a tu nueva firma, Laura M. y Asociados, cómo se manejan los contratos. La deuda es preferente. Pregúntale a tu abogada qué significa. No es un disparate. Es la ley. Apenas lo envié, una sensación de poder sereno me invadió. No era la satisfacción del desquite, sino la certeza de haber recuperado, por fin, algo de control. Había dejado de ser el espectador de su obra para convertirme en el autor de la mía. La respuesta no llegó de inmediato. La bola de demolición de mi mensaje necesitaba tiempo para impactar. Cuando lo hizo, fue en forma de una llamada. La pantalla mostraba su nombre, latiendo con una energía desesperada. La dejé sonar. 1, 2, 3 veces. Al cuarto tono, deslicé el dedo para responder, pero no dije nada. Me limité a poner el altavoz y dejar que el sonido de la plaza, de los pájaros y de los niños jugando, llenara el espacio entre nosotros. Al otro lado, solo se escuchaba su respiración, entrecortada, cargada de una furia que apenas podía contener. ¿Estás ahí?, espetó, su voz un hilo tenso. Sí. No puedes hacer esto, dijo, y por primera vez desde la graduación, detecté un temblor, una fisura en su armadura de seguridad. Es inmoral. Es chantaje. Es un contrato, repliqué, manteniendo mi tono plano, neutro. Tú, mejor que nadie, deberías entenderlo ahora. Eres abogada. Un sollozo ahogado, de rabia o de pánico, se escuchó al otro lado. ¿Y qué esperas? ¿A arruinarme? ¿Vengarte porque ya no te quiero? La pregunta, tan cruda y tan equivocada, me dio la última pieza de claridad. No se trataba de amor o de venganza. Se trataba de justicia. De un reconocimiento tangible por todo lo que había sido borrado con un ya no te necesito. No, respondí, con una calma que sentía a kilómetros de distancia. Espero que honres tu firma. Como la profesional que dices ser. Colgué antes de que pudiera responder. La imagen de ella, al otro lado de la línea, probablemente en su nuevo estudio lujoso, con su iPad y su vestido caro, confrontada por el fantasma de una promesa que creía enterrada, me llenó de una tranquilidad glacial. El hombre sumiso que había empaquetado sus cosas había muerto. En su lugar, había surgido alguien que conocía el valor del papel y la tinta. La batalla legal apenas comenzaba, pero la primera victoria, la de obligarla a mirar atrás y recordar, ya era mía. Y sabía, con una certeza absoluta, que no sería la última. Los días siguientes, mientras revisaba documentos, un nombre comenzó a aparecer con frecuencia en mis pensamientos, aquel que había visto en sus mensajes y que ahora se liberaba del cajón de mi memoria. No trajo consigo la punzada de celos que una vez esperé. En su lugar, generó una curiosidad fría y metódica. Si ese nombre era el catalizador, entonces entender su contexto se volvía una herramienta más. No para mi dolor, sino para mi caso. Pasé los siguientes días sumergido en una rutina transformada. El almacén, con su olor a cartón y metal, se convirtió en un refugio temporal donde podía ordenar no solo mercancías, sino también mis pensamientos. Las llamadas de la abogada de Laura, la señora Valeria Hornos, se volvieron más frecuentes y su tono, progresivamente más áspero, pasó de la incredulidad a la frustración y luego a una velada amenaza. Don Ramiro, desde su trinchera de papel y tinta, las manejaba con la imperturbabilidad de un maestro de ajedrez. La señora Hornos insiste en que el contrato es odioso y podría ser impugnado por lesión enorme, me informó durante una de nuestras breves conversaciones telefónicas. Es un argumento desesperado. La lesión enorme requiere una desproporción evidente, y el tribunal no considerará sacrificio como desproporción, sino como inversión. Además, ella firmó con plena capacidad. ¿Y qué dice sobre la firma de Laura? ¿Sigue negando que la reconoce? Ahora alega que firmó bajo presión emocional. Una narrativa conveniente, pero falsa. El notario testimoniará lo contrario. Colgué, sintiendo el terreno firme bajo mis pies. Su estrategia era clara, intentar pintarme como un resentido que había aprovechado la devoción de ella para imponer un pacto leonino. Pero los hechos,
esos testigos mudos e imparciales, estaban de mi lado. Fue entonces cuando decidí que la defensa no era suficiente. Necesitaba entender el ecosistema en el que Laura se movía ahora, ese mundo de Laura M. y asociados y sedanes negros. La curiosidad, mezclada con una necesidad práctica de anticipar sus movimientos, me llevó a hacer algo que el Marcos de hace unas semanas jamás habría considerado. Una tarde, después de mi turno, conduje hasta el distrito financiero. Los rascacielos de cristal se elevaban como termiteros humanos, reflejando un cielo del que yo siempre me sentí excluido. Encontré la dirección registrada en la tarjeta que había guardado, una torre moderna con un vestíbulo de mármol y un guardia de seguridad tras una consola de acero. Me estacioné enfrente, en un lugar desde donde podía ver la entrada principal sin ser visto fácilmente. No esperaba mucho. Quizás verla salir, confirmar la imagen de éxito que tan diligentemente estaba construyendo sobre las ruinas de nuestra vida en común. Pero la vida, a veces, entrega piezas del rompecabezas cuando menos lo esperas. No fue Laura quien vi primero. Fue él. Reconocí a Diego al instante, a pesar de solo haberlo visto esa vez en el bar. Tenía esa seguridad en la postura que solo da el haber tenido la vida fácil. Vestía un traje a la medida que no gritaba, susurraba riqueza. Bajó los escalones de la entrada con la familiaridad de un propietario, hablando por su teléfono con una sonrisa despreocupada. Minutos después, ella salió. No venía del mismo edificio, sino de un café contiguo. Llevaba un traje sastre de color claro, impecable, y sostenía una carpeta de cuero. Se detuvo en la acera, buscando algo en su bolso. Y entonces, él la vio. Su actitud cambió de inmediato. Colgó la llamada, y su rostro se iluminó con una expresión que me resultó dolorosamente familiar. Era la misma admiración concentrada, la misma entrega absoluta que ella solía dedicarme a mí, hace una eternidad, cuando le explicaba un concepto difícil o la animaba antes de un examen. Cruzó la calle hacia ella con pasos largos. No se besaron, no se abrazaron. Él le tomó la carpeta de las manos, aliviándola de su peso, y le dijo algo al oído. Ella sonrió, una sonrisa genuina y relajada, y le respondió con una complicidad que era un muro infranqueable. Los observé caminar juntos hacia la entrada de su edificio. Él le abrió la puerta, una mano en la espalda, en el mismo gesto posesivo que había tenido en el bar. Esta vez, no me invadió la rabia. Surgió un cálculo frío. No eran solo amantes, eran socios. En todos los sentidos. Y esa sociedad, construida sobre la infraestructura que yo había financiado, era su mayor vulnerabilidad. Regresé a casa, al silencio del apartamento que ya empezaba a sentir más mío que nuestro. El fantasma de Diego ya no era una sombra vaga, tenía forma, contextura, un traje caro y una sonrisa de triunfo prematuro. Pero en lugar de desmoralizarme, esa imagen solidificó mi determinación. Ella no solo me había reemplazado a mí, había reemplazado nuestro proyecto conjunto por uno nuevo, con un socio que no había sudado en un almacén para hacerlo realidad. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, pero lo supe al instante. Era él. Marcos, soy Diego. Laura me pidió que te contactara. Esto se está saliendo de control. ¿Podemos hablar como adultos? No ganas nada con arrastrarla por el fango. Leí el mensaje 2 veces. No era la voz de Laura, era la de su protector, su socio, su nuevo piloto intentando desactivar una bomba que amenazaba su nave conjunta. Sonreí, una expresión sin alegría. Él acababa de cometer su primer error táctico, mostrarse. Revelar que estaba tan invertido en el éxito de Laura que sentía la necesidad de intervenir. No respondí. Dejé que el silencio, mi aliado más fiel, trabajara por mí. Al otro lado de la ciudad, imaginé la frustración creciendo, la conversación entre ellos volviéndose más urgente. Él había subestimado la naturaleza de esta batalla. Esto no era una riña entre adultos, era la ejecución de un contrato. Y yo, el acreedor, acababa de recibir la confirmación de que la deudora tenía un cómodo respaldo financiero y emocional. La partida ya no era solo entre Laura y yo. Diego había tomado asiento en el tablero. Y yo acababa de aprender la jugada más importante. Su presencia no era su fortaleza, sino su punto ciego. La fiesta en casa de sus padres era exactamente el escenario que había anticipado, una celebración bulliciosa donde yo era el intruso, el accesorio obsoleto. Las burbujas del champañe estallaban en las copas como risas falsas, y cada brindis por el futuro brillante de Laura era un cuchillo retorciéndose en una herida que ya no sangraba, sino que se había convertido en cicatriz dura. Me mantuve en la periferia, apoyado contra el marco de la puerta que daba al jardín, observando.
No era el espectro herido, era el topógrafo cartografiando el terreno de su triunfo antes de sembrarlo de minas. Ella giraba por la sala como un remolino de seda y sonrisas, aceptando abrazos y felicitaciones. Sus padres me lanzaban miradas furtivas, cargadas de una lástima incómoda. Debían de saberlo. O al menos, sospecharlo. El silencio cómplice a veces es más elocuente que la traición abierta. Dejé que la escena se desarrollara, dejé que la euforia colectiva llegara a su cenit. La humillación privada en el patio de la facultad había sido su movida. Esta, la pública, sería la mía. Fue su padre quien, con una palmada en la espalda que pretendía ser cordial pero que solo transmitió tensión, dijo frente a un pequeño grupo, y tenemos que agradecer a Marcos también. Siempre tan apoyándola. El comentario cayó como un ladrillo en una piscina. Un silencio incómodo se extendió. Laura se quedó inmóvil, la sonrisa congelada en su rostro como una máscara de cera. Ese fue el instante. El aire se enrareció, cargado de la expectativa de todos. Ya no era el marido abandonado, era el acreedor a punto de presentar la factura. Saqué la hoja doblada en 4 del bolsillo interior de mi chaqueta. El crujido del papel al desplegarlo sonó como un disparo en el silencio expectante. Es curioso que menciones el apoyo, suegro, dije, y mi voz no tembló, era plana, firme, proyectada para que todos la escucharan. Porque precisamente es de lo que quería hablar. Del apoyo tangible. Laura palideció. Sus ojos, antes brillantes de triunfo, se abrieron con un pánico genuino. Marcos, no, susurró, pero era demasiado tarde. Yo ya no respondía a sus órdenes. Durante 6 años, continué, alzando ligeramente el documento para que todos lo vieran, invertí cada ahorro, cada hora extra, cada renuncia en esta carrera. Y Laura, siendo la brillante futura abogada que es, entendió que esa inversión merecía seguridad. Por eso firmamos esto. Un contrato de reembolso. Para que, si algún día nuestros caminos se separaban, como acaban de hacerlo hoy, la base financiera de su éxito no se fuera con ella sin un justo retorno. La conmoción fue física. Su madre se llevó una mano a la boca. Su padre frunció el ceño, confundido. Los amigos miraban alternativamente a Laura y a mí, buscando en nuestros rostros la clave de ese giro dramático. «¡Es mentira!», gritó ella, encontrando por fin su voz, pero era un grito estridente, desesperado. «Es una mentira vindicativa. La firma es tuya, Laura», repliqué, señalando el rincón inferior del documento. «Y los comprobantes de cada transferencia, de cada matrícula pagada, están todos detallados. La deuda es prioritaria. Tu nueva firma, Laura M. y Asociados, lo entenderá perfectamente». Antes de que pudiera decir otra palabra, o de que alguien más encontrara el aliento para intervenir, doblé el contrato con la misma meticulosidad con que lo había abierto y lo guardé de nuevo en mi bolsillo. El mensaje estaba entregado. La bomba, activada. «No quiero estropear más la fiesta», dije, con una calma que contrastaba brutalmente con el torbellino de emociones a mi alrededor. «Los detalles se los explicará mi abogado a los tuyos. Disfruten de la celebración». Di media vuelta y caminé hacia la salida. No hubo dramáticas puertas que se golpearan, ni miradas finales de desafío. Solo los pasos firmes sobre el piso de madera, atravesando un silencio tan pesado que parecía tangible. Sentí sus miradas clavadas en mi espalda, una mezcla de horror, incredulidad, y quizás en algún rincón, un atisbo de respeto por la crudeza de mi jugada. Al cruzar la puerta principal, la atmósfera de la noche me envolvió, fría y limpia. No sentí euforia, ni la cálida satisfacción de la venganza. Sentí el vacío sereno de quien ha quemado el último puente, y al verlo arder, no encuentra nostalgia, sino la confirmación de que no había nada al otro lado que valiera la pena conservar. Subí a mi coche, arranqué el motor y conduje alejándome de las luces y la música, adentrándome en la oscuridad familiar de la ciudad que, por primera vez en años, sentía completamente mía. La partida había comenzado en su terreno, pero las siguientes jugadas serían en el mío. Laura tomó el contrato, y esta vez sus manos no temblaron. Sus ojos, ahora fríos como el acero, se encontraron con los míos sin rastro de la sorpresa anterior, solo la determinación serena de quien ha decidido ganar a cualquier costo. «¿Dónde?», logró articular, pero su voz era un hilo de aire. «Lo guardé donde sé que las cosas importantes están a salvo», respondí, manteniendo el documento fuera de su alcance. No era el momento de entregárselo, era el momento de que todos supieran de su existencia. El murmullo a nuestro alrededor se había espesado. Las miradas ya no eran de lástima, sino de una curiosidad ávida.
Diego se abría paso entre la gente, su sonrisa de triunfo reemplazada por una máscara de preocupación urgente. No sé de qué estás hablando, intentó Laura, recuperando un ápice de su frío dominio. Enderezó la espalda, alzando la barbilla en un gesto de desafío que conocía demasiado bien. Si es algún papel que firmé bajo presión, no tiene validez. La firma es tuya, Laura. Y el notario que la atestiguó es el mismo que usó tu padre para la venta de su negocio. No es un documento que puedas descartar como un capricho. Detalla cada peso que invertí en tu carrera. Es la factura de tu liberación. Diego llegó a su lado, poniendo una mano posesiva en su cintura. Marcos, esto no es el lugar, dijo con una voz que pretendía ser razonable, pero en la que detecté el filo de la alarma. Si tienes un problema, habla con su abogado. Mi abogado ya tiene copia, aseguré, dirigiendo mi respuesta a Laura, ignorándolo a él por completo. Su intervención solo confirmaba lo que ya sabía. Eran una unidad, y toda unidad tiene puntos de presión. Y no es un problema. Es un contrato. Ustedes, como abogados, entenderán la importancia de honrar los acuerdos. La mención a ustedes hizo que un destello de pánico cruzara los ojos de ella. Ya no se trataba solo de nuestra relación fallida, estaba arrastrando a su nuevo socio a la arena legal que ella creía dominar. El espectáculo que había querido montar sobre mi humillación se le estaba volteando, revelando la frágil base de su nuevo éxito. Vámonos, le susurró Diego al oído, intentando guiarla lejos de mí. Pero ella se quedó plantada, mirándome con una mezcla de odio y algo nuevo, algo que me resultó más satisfactorio que la rabia: respeto. El respeto que se le tiene a un adversario que ha demostrado conocer las reglas del juego mejor que uno. Vas a arruinarlo todo, me dijo, su voz tan baja que solo yo podía oírla. No, corregí con calma. Solo voy a cobrar lo que me debe. Di media vuelta y dejé el salón, sintiendo el peso de 100 miradas sobre mi espalda. No hubo necesidad de más palabras. La semilla de la duda estaba plantada entre sus amigos, su familia y, lo más importante, entre los dos socios de Laura M. y Asociados. La bomba que había activado en casa de sus padres acababa de estallar en el corazón de su nuevo mundo. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa. Don Ramiro me informó que la estrategia de Laura había cambiado. Ya no alegaba presión emocional, sino que intentaba impugnar el contrato argumentando que los fondos eran una donación marital, no un préstamo. Era un argumento más sólido, desesperado. Mi silencio ante el mensaje de Diego había surtido efecto, estaban reaccionando, no actuando. Una tarde, revisando los viejos archivos en mi computadora, buscando algún comprobante más que fortaleciera mi caso, encontré una carpeta olvidada. Presupuesto-L. La abrí. Era una hoja de cálculo meticulosa que había creado al segundo año de su carrera. Allí estaba todo: el costo de cada semestre, los libros, los gastos de transporte, incluso el precio de los cafés que me tomaba esperándola fuera de la facultad durante sus clases nocturnas. Era la génesis del contrato, la prueba de que no era un arrebato de despecho, sino la formalización de un acuerdo que ambos, en ese entonces, considerábamos justo. Al final de la hoja, en una celda aparte, había una nota que había añadido meses después, cuando la presión de los pagos aumentaba: recordar, esto no es un sacrificio, es una inversión en nosotros. Ella lo entenderá cuando sea abogada. La ironía era tan amarga que solté una risa seca y solitaria que resonó en el apartamento vacío. Ella lo había entendido, sí. Lo había entendido tan bien que había decidido quedarse con los dividendos y declarar nula la inversión original. Esa carpeta olvidada se convirtió en mi nuevo centro de operaciones. La imprimí, la guardé con el contrato y los comprobantes bancarios. No era solo dinero lo que había invertido, era la fe meticulosa y ciega de un hombre que creía construir un futuro a dos. Ahora, esa fe se convertía en mi arma más fría. Una semana después, recibí una citación. Laura, a través de su nuevo bufete, solicitaba una mediación obligatoria antes de que el caso fuera a un juzgado. Era una movida previsible. Querían tantear el terreno, ver cuánto estaba dispuesto a ceder, medir mi resistencia lejos de la mirada impasible de un juez. Don Ramiro me aconsejó que aceptara. Es una trampa, por supuesto, dijo con su habitual flema. Pero también es una oportunidad para ver los guaits de sus ojos y calcular su miedo. La mediación se programó para un jueves por la mañana en un edificio de oficinas neutral. Llegué 10 minutos antes, con mi carpeta de documentos bajo el brazo. La sala era anodina, con una mesa larga de madera clara y sillas cómodas pero impersonales. Don Ramiro ya estaba allí, hojeando un expediente.
Al otro lado de la mesa, estaban ellos. Laura y Diego. Vestidos para la guerra, con trajes impecables que hablaban de un poder que yo no tenía. Ella evitó mi mirada, concentrándose en organizar sus papeles con una precisión nerviosa. Él, en cambio, me miró directamente, con una expresión de desdén que pretendía ser profesional. Su abogado, un hombre mayor de gestos cansados, estaba a su lado. Nos sentamos. El mediador, un tipo de aire conciliador, explicó las reglas. Entonces, fue el turno de Laura. Marcos, comenzó, y su voz era fría, profesional, la voz de la abogada que era. Llegar a un juzgado no beneficia a nadie. Los honorarios de don Ramiro deben de estar consumiendo gran parte de lo que crees que te debo. Te propongo un acuerdo. Una suma global, muy por debajo de lo que pides, pero suficiente para que salgas de esto y sigas con tu vida. Deslizó un documento por la mesa. Ni siquiera me incliné para mirarlo. Mi vida ya siguió, respondí. Y no estoy aquí para vender mi reclamo con descuento. Diego intervino, dirigiéndose a don Ramiro como si yo no estuviera capacitado para entender. Señor Ramiro, su cliente no es consciente del desgaste de un proceso así. Laura está dispuesta a ser generosa para evitar un escándalo mayor. Fue entonces cuando abrí mi carpeta. Saqué la hoja de cálculo y la deslicé hacia el centro de la mesa, junto al contrato. No se trata de generosidad, dije, señalando la nota al final de la hoja. Se trata de un acuerdo. Aquí está la prueba de que ambos lo entendimos así. No eran donaciones. Era una inversión con un retorno esperado. El retorno no fue el esperado, lo acepto. Pero el capital debe ser devuelto. Laura leyó la nota. Su rostro, por un instante, perdió toda su compostura profesional. No era el contrato lo que la golpeaba, era la evidencia de nuestra complicidad pasada, la prueba de que hubo un nosotros que planeaba un futuro juntos. Era un fantasma que su nuevo traje y su nuevo socio no podían exorcizar. Eso no significa nada, murmuró, pero su voz había perdido toda su fuerza. Significa todo, repliqué, recogiendo mis papeles. Define la intención. Y en un contrato, la intención es lo único que importa. Me levanté. Don Ramiro me imitó, una leve sonrisa de aprobación en sus labios. Parece que no hay margen para un acuerdo hoy, concluyó el mediador con un suspiro. Oh, lo hay, dije, mirando a Laura y luego a Diego. El acuerdo ya existe. Solo queda cumplirlo. Nos vemos en el juzgado. Salimos de la sala, dejándolos en el silencio cargado de su propia arrogancia. No había ganado todavía, pero había plantado una semilla de duda en el terreno más fértil, su pasado compartido. Y esa semilla, sabía, era más poderosa que cualquier amenaza legal. La salida de la mediación no tuvo la frialdad táctica de mis anteriores retiradas. Un calor sordo me ardía en el pecho, un residuo de la rabia que había logrado contener ante la mirada vacilante de Laura. Don Ramiro caminaba a mi lado, un faro de serenidad en mi tempestad interior. La nota en la hoja de cálculo, murmuró mientras pulsábamos el botón del ascensor. Fue un movimiento maestro, muchacho. No ataca su profesionalismo, sino su humanidad. Y a un juez, al final, le importa más la intención humana que el frío artículo de la ley. El ascensor descendió en silencio. No me sentía completamente victorioso. Había desenterrado un artefacto de una época en la que creía en el nosotros, y al usarlo como evidencia, sentía que estaba confrontando mi propia memoria. Al salir a la calle, la luz del mediodía me pareció demasiado intensa, como si iluminara sin piedad la crudeza del mundo en el que ahora me movía. Don Ramiro se despidió con un firme apretón de mano. «Prepárate», me advirtió. «Ahora que han visto el arma, no intentarán desarmarla. Intentarán destruirla. Y a ti con ella». Subí a mi coche, pero en lugar de encender el motor, me quedé mirando el volante. La imagen de Laura, con su traje impecable y su seguridad quebrada por un instante, se repetía en mi mente. No era la venganza lo que buscaba, me repetía a mí mismo. Era justicia. Pero la línea entre ambas se estaba volviendo peligrosamente delgada. Esa noche, el silencio de mi apartamento era diferente. Ya no era el vacío de la pérdida, sino la calma tensa que precede a la batalla. Revisé mis emails por inercia, esperando, sin saber muy bien qué. No había ningún mensaje de Laura, por supuesto. Pero sí uno de un remitente desconocido. El asunto era sencillo, consulta profesional. Con un presentimiento que me erizó la piel, lo abrí. El mensaje era escueto, profesional,
pero cada palabra estaba cargada de intención. Señor Marcos, me pongo en contacto con usted en representación de un cliente que prefiere permanecer en el anonimato por el momento. Tengo entendido que usted posee documentación relativa a ciertos acuerdos financieros con la señora Laura M. Existe un interés genuino en adquirir dicha documentación para su custodia y análisis. Estamos dispuestos a ofrecer una compensación generosa por su colaboración, muy por encima de cualquier cantidad que pudiera recuperar mediante un largo y desgastante proceso judicial. La discreción está garantizada. Quedo a la espera de su respuesta. No firmaba ningún nombre, solo las iniciales AV y un número de teléfono. Me quedé inmóvil, la respiración entrecortada. No era una amenaza directa. Era algo peor, una tentación. Un atajo. Alguien, probablemente del círculo de Diego o de su nueva firma, estaba intentando comprar mi silencio, mi prueba. Querían que el contrato y la hoja de cálculo desaparecieran de la ecuación, no mediante la ley, sino mediante un soborno elegante. La ira inicial fue un pico de fuego que me nubló la vista. ¿Tan poco me creían? ¿Tan venal me consideraban? Pero bajo la ira, una voz fría y calculadora, una voz que estaba aprendiendo a escuchar, se abría paso. Esto no era un insulto, era una señal. Era la confirmación de que mi evidencia era tan sólida que preferían comprarla a enfrentarla en un tribunal. Era mi primer vistazo real al poder al que me estaba enfrentando, un poder que operaba en las sombras, con chequeras en lugar de argumentos. No respondí. Borré el correo y anoté mentalmente las iniciales y el número. Era un nuevo jugador en el tablero, o la mano visible de uno que ya conocía. Guardar el mensaje era, en sí mismo, otra pieza de evidencia. Don Ramiro necesitaba saberlo. Los días siguientes se convirtieron en una vigilancia constante. Revisaba el correo basura, escrutaba a las personas en la calle, me preguntaba si el hombre anónimo sentado frente a mí en un café era AV. La paranoia era un veneno de acción lenta, pero también un agudizador de los sentidos. Había activado una alarma en mi propia vida. Fue en ese estado de hipervigilancia cuando, reorganizando metódicamente la carpeta presupuesto-L por enésima vez, mis dedos encontraron una carpeta secundaria que antes había pasado por alto, con un nombre genérico, gastos-varios. Nunca le había prestado atención. La abrí. No contenía cifras de matrículas o libros, sino una lista de fechas, nombres de restaurantes caros y cantidades que no cuadraban con nuestra austera vida de entonces. Fechas que coincidían con los fines de semana en que Laura decía quedarse a estudiar en casa de una compañera. Y, en una columna separada, abreviaturas, Dr. Diego Ramírez. No era una prueba de infidelidad en sí misma, sino el rastro de un doble estándar de vida. Mientras yo contaba cada peso para pagar sus libros, ella, evidentemente, disfrutaba de cenas costosas con quien sería su futuro socio. Y yo lo había financiado sin saberlo. La meticulosidad con la que había registrado cada centavo invertido en su carrera ahora me devolvía una imagen grotesca. Yo era el patrocinador inconsciente de mi propio reemplazo. La revelación no me dolió como el día de la graduación. Aquel dolor ya se había transformado en acero. Esto era combustible. No solo me debía el dinero de su título, me debía la verdad de aquellos años. Esa hoja de cálculo era la llave para demostrar que su esfuerzo en solitario había sido, en parte, una farsa sostenida por mi trabajo y su duplicidad. Imprimí el nuevo documento y lo guardé con los demás. No se lo conté a don Ramiro aún. Quería tener todas las piezas en su lugar antes de mover la siguiente. El proceso judicial avanzaba, pero yo sentía que la verdadera guerra se libraba en este otro frente, un frente de documentos olvidados y ofertas anónimas. Una tarde, al regresar a casa, encontré un sobre blanco debajo de mi puerta. No tenía remitente. Dentro, una sola hoja con una fotografía impresa. Era una imagen mía, tomada desde lejos, saliendo del edificio donde había sido la mediación. Al dorso, una frase escrita a mano, con una letra pulcra e impersonal: todo tiene un precio. La pregunta es, ¿cuál es el tuyo? No fue el mensaje lo que me heló la sangre, sino la certeza de que ya no estaban intentando comprarme. Ahora me estaban vigilando. La partida, efectivamente, se jugaba en mi terreno. Y yo, sin quererlo, me había convertido en una pieza mucho más valiosa de lo que nunca había imaginado. El juego había escalado, y las reglas acababan de cambiar. La primera transferencia llegó un viernes por la mañana. La notificación del banco apareció en mi teléfono con un sonido indiferente, un pitido que sellaba el fin de una guerra y el comienzo de una tregua fría y administrativa. No sentí victoria,
solo el vacío sordo de una transacción concluida. El dinero era un fantasma de lo que fue, un reembolso por un sueño que nunca se materializó. Sin el fuego de la batalla legal para calentarme, el silencio de mi apartamento se volvió más profundo, más personal. La paranoia inducida por la fotografía anónima y el correo de AV no se disipó con el acuerdo, simplemente mutó. Ahora que el flujo de dinero había comenzado, ¿qué impedía que alguien intentara sabotearlo? La vigilancia se había internalizado, se había convertido en una segunda piel. Revisaba los saldos no con alivio, sino con la expectativa de encontrar un cero ominoso, una prueba de que el juego subterráneo continuaba. Fue en ese estado de alerta permanente cuando, una semana después, recibí un paquete. No era un sobre blanco y anónimo, sino un pequeño bulto rectangular, cuidadosamente envuelto en papel marrón y atado con un cordel. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección escritos con una caligrafía pulcra y desconocida. Lo dejé sobre la mesa de la cocina durante horas, observándolo como si fuera un artefacto explosivo. Finalmente, con un nudo en el estómago, corté el cordel. Dentro, no había una nota amenazante. Encontré una libreta de tapas duras y gastadas, de esas que se usan para tomar apuntes. No era mía. La abrí con cautela. Las primeras páginas estaban llenas de las anotaciones meticulosas de Laura, fechadas hacía más de 3 años. Eran resúmenes de clases de derecho civil, conceptos subrayados con diferentes colores. Mi pulso se aceleró. ¿Era esto otro mensaje? ¿Un recordatorio de lo que había financiado? Comencé a hojearla, y fue entonces cuando la reconocí. No era la libreta de apuntes de Laura. Era la mía. La había comprado al inicio de su carrera, con la idea ingenua de acompañarla en el proceso, de entender su mundo. En sus páginas, yo había anotado no leyes, sino números. Cálculos de cuánto podía ahorrar si renunciaba a salir a cenar ese mes, proyecciones de cuánto costaría el siguiente semestre, listas de gastos recortados. Era el diario de campaña de mi propio sacrificio, la contrapartida manuscrita de la fría hoja de cálculo. Y entonces, entre 2 páginas de presupuestos, encontré la postal. Era una postal barata de una playa local, de esas que se venden en los puestos de souvenirs. En el dorso, con mi letra de hace 4 años, había escrito: «Cuando todo esto termine, nos vamos aquí una semana. Solo tú, yo y el mar. Sin leyes, sin números. Te amo». Debajo, con su letra, ella había respondido: «Es una promesa. Lo lograremos juntos. Te amo más». La había guardado allí, entre los cálculos y las privaciones, como un talismán, un recordatorio del después que nos esperaba. Y lo había olvidado por completo. Alguien me la estaba devolviendo. No fue el contenido lo que me golpeó, sino el mensaje tácito de quien me la enviaba. No era una amenaza. Era una demostración de poder. «Mira lo que tengo en mis manos», decía silenciosamente el paquete. «Tengo acceso a los cajones de tu pasado, a los objetos que una vez significaron algo para ti. Conozco la profundidad de tu antigua ingenuidad y puedo profanarla cuando quiera, Laura». No parecía su estilo. Era demasiado sutil, demasiado venenosa. Diego, tal vez, buscando una forma de desestabilizarme que fuera más allá del ámbito legal. O AV, el fantasma de las iniciales, recordándome que su oferta de comprar mi silencio aún estaba sobre la mesa, y que si no la aceptaba, jugaría sucio con mis propios recuerdos. La ira que sentí fue diferente a cualquier otra. No era el calor de la batalla, sino un frío glacial. No estaban atacando mi presente ni mi futuro. Estaban saqueando mi pasado, reescribiendo aquellos momentos de esperanza para convertirlos en armas. Aquella postal, que una vez fue un símbolo de amor, ahora era una prueba de mi propia estupidez en manos de mi enemigo. No se lo conté a don Ramiro. ¿Para qué? No había ley que protegiera la santidad de una promesa antigua escrita en una postal. Esto era otra cosa. Una guerra privada librada en el territorio de la memoria. Guardé la libreta y la postal en la caja fuerte donde guardaba los documentos del caso. Ya no eran un recuerdo, eran una pieza de evidencia de una ofensiva nueva y más insidiosa. Las transferencias mensuales eran la batalla que había ganado en la superficie. Pero este paquete, este acto de exhumar y devolver un fragmento de mi propio corazón, me decía que la guerra subterránea apenas comenzaba. Y que mi adversario, quienquiera que fuese, sabía que para doblegarme no necesitaba quebrar mis finanzas, sino corromper mi paz, convirtiendo cada recuerdo feliz en un campo minado. Las semanas siguientes me inscribí en un curso de contabilidad avanzada, buscando un refugio de lógica en un mundo que aún sentía emocionalmente caótico. Allí conocí a Clara,
quien se sentaba a mi lado, su presencia era un ancla de normalidad. Los números eran predecibles, las fórmulas, inmutables. No había espacio para la traición en un balance general. No éramos más que dos adultos intentando mejorar sus perspectivas laborales, y en esa simplicidad había un consuelo enorme. Comenzamos a tomar un café después de clase, y esas charlas se transformaron en el antídoto contra la paranoia que el paquete con la libreta había inoculado en mí. Con ella, no tenía que ser el esposo traicionado ni el blanco de una sombra, podía ser solo Marcos, el de contabilidad. Fue durante una de esas tardes, mientras revisábamos ejercicios de amortización, que mi teléfono vibró con una notificación de una red social que apenas usaba. Era un mensaje directo. Lo abrí por inercia, esperando un saludo de algún conocido lejano. La cuenta que me había escrito era nueva, sin foto, con un nombre genérico. El mensaje era una sola línea: ¿vale la pena revolver la mierda del pasado? A veces es mejor dejar las cosas donde están. El café que estaba a punto de beber se me atoró en la garganta. No era una amenaza explícita, sino un eco, un susurro que demostraba que la vigilancia no había cesado. Mi reacción inmediata fue el pánico, una descarga fría que me recorrió la espalda. Pero luego miré a Clara, que me observaba con curiosidad, y algo se endureció dentro de mí. Borrar el mensaje y bloquear la cuenta fue un acto mecánico. No le dije nada. Contaminar ese espacio con mi guerra secreta me pareció una profanación. ¿Todo bien?, preguntó Clara, con genuina preocupación. Sí, respondí, y por primera vez, la palabra no sonó completamente falsa. Solo spam. Esa noche, en mi apartamento, la libreta y la postal dentro de la caja fuerte parecían latir con una energía siniestra. El mensaje anónimo no era una escalada, era un recordatorio. Quienquiera que fuese, quería asegurarse de que no me sintiera seguro ni siquiera en mi nueva vida. Pero en lugar de sumirme en la paranoia, la provocación surtió el efecto contrario. Ya no quería solo defenderme, quería identificar al fantasma que me acosaba. Al día siguiente, fui a ver a don Ramiro. No para abrir un nuevo frente legal, sino para una consulta estratégica. Le conté lo del paquete y el mensaje en la red social, omitiendo solo mi creciente amistad con Clara. No quería dibujar otro blanco. Don Ramiro escuchó con su paciencia habitual, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. Cuando terminé, suspiró. Marcos, esto es acoso. Podemos denunciarlo, pero sin un remitente, la policía hará poco. Es como pelear contra la niebla. No quiero denunciarlo aún, dije, y la firmeza de mi voz me sorprendió. Quiero entender el porqué. La deuda se está pagando. ¿Qué ganan con esto? ¿A solearse? El viejo abogado me miró con una chispa de admiración en sus ojos cansados. Tal vez no se trata de ganar algo tangible. Tal vez es personal. La hoja de cálculo que encontraste, la de las cenas con Diego, no solo prueba un doble estándar de vida. Podría ser la punta de un iceberg que ellos no quieren que veas. Alguien, quizás el propio Diego, se siente vulnerable. Y un hombre vulnerable al que le arrebataste el control del dinero, ahora intenta recuperarlo atacando tu paz mental. Es una venganza barata, pero efectiva. Su análisis encajó como la última pieza de un rompecabezas envenenado. No era solo Laura protegiendo su nueva vida, era Diego, o alguien de su círculo, limpiando los restos de una historia que podía manchar su impecable ascenso. Mi evidencia no solo tenía un valor monetario, tenía un valor reputacional. Y yo, al negarme a vendérsela a V, me había convertido en el guardián de una verdad incómoda. Salí de la oficina de don Ramiro con una decisión tomada. Ya no esperaría el siguiente movimiento de mi adversario. Iba a provocar el mío. En lugar de esconderme, ampliaría mi vida. Acepté la invitación de Clara y otros compañeros del curso para una cena el viernes. Era un riesgo, exponer un nuevo hábito, un nuevo círculo. Pero si estaban observando, quería que vieran que sus ataques no doblegaban mi espíritu, sino que lo templaban. La cena fue ruidosa y alegre, llena de conversaciones intrascendentes sobre jefes insufribles y series de televisión. Me reí de verdad por primera vez en meses. En un momento, Clara, con una sonrisa pícara, brindó por los nuevos comienzos y las contabilidades saneadas. Todos reímos. Yo levanté mi copa y, por un instante, el peso de la libreta en la caja fuerte se aligeró. No era una cura, sino una tregua ganada a pulso. Al despedirnos, Clara se quedó un momento a mi lado. «Se te ve bien», dijo suavemente. «Más presente». «Me estoy esforzando», admití. Al llegar a casa,
el silencio del apartamento ya no era una losa. Era un espacio que yo estaba aprendiendo a habitar de nuevo. Revisé las cámaras de seguridad que había instalado discretamente tras recibir la fotografía anónima. No había nada sospechoso. Quizás mi exhibición de normalidad había funcionado, o quizás el fantasma estaba reagrupándose. Me senté frente al ordenador y abrí un documento en blanco. No era una hoja de cálculo ni una demanda. Comencé a escribir, no los números que había pagado, sino la historia. Fechas, eventos, la frialdad en sus ojos el día de la graduación, el descubrimiento de las cenas, la oferta de AV, el paquete con la postal. Lo puse todo por escrito, con la meticulosidad de un contable pero con la rabia de un hombre al que le habían robado su narrativa. Si alguien quería jugar con mi pasado, yo lo reclamaría. Cada palabra era un acto de reconstrucción, un testimonio privado de que, aunque me hubieran usado, ya no era un ingenuo. Era el archivero de mi propia caída y ahora, el arquitecto de mi lenta resurgencia. La guerra subterránea continuaba, pero yo acababa de cavar mi propia trinchera, hecha de palabras y memoria. La firma de Laura en aquel documento final no trajo la euforia que alguna vez imaginé. Fue un alivio silencioso, como el cese de un zumbido constante que había habitado mis oídos durante tanto tiempo que ya casi formaba parte de mí. La veo doblar su copia con movimientos precisos, guardarla en el maletín y levantarse sin una palabra más. Su partida no fue dramática, fue administrativa. Y en esa falta de drama encontré mi primera victoria real. Durante los días siguientes, el vacío que mi psicóloga había pronosticado se hizo presente, pero no era el abismo que temía. Era un espacio despejado, listo para ser amueblado con algo que no fuera rencor. Guardé el contrato cancelado y su reconocimiento escrito en la caja fuerte, junto a la libreta y la postal. Ya no eran artefactos de guerra, sino artefactos de un naufragio del que, milagrosamente, había logrado nadar hasta la orilla. Fue en ese estado de ligereza vulnerable cuando Clara me invitó a una exposición de fotografía. No era una cita, lo sabía, pero la posibilidad flotaba en el aire, tácita y un poco aterradora. Acepté. El lugar era una galería pequeña e íntima, con paredes blancas y focos que iluminaban instantáneas de paisajes urbanos en blanco y negro. Caminar a su lado, comentando las composiciones, sintiendo la cercanía casual de su hombro, era un territorio nuevo. Mi instinto era analizar cada gesto, cada palabra, en busca de un doble sentido, de la trampa escondida. Pero en Clara no había sombras, solo la luz clara de una persona que, simplemente, parecía disfrutar de mi compañía. «Esa te queda bien», dijo señalando una foto de un viejo almacén con la palabra líquido pintada en la pared. «¿Por qué?», pregunté, sonriendo. «Por lo de contabilidad. Activos líquidos», respondió con una risa que no pretendía ser más de lo que era. Me reí con ella, y el sonido me pareció extraño, ajeno, como si saliera de otra persona. Por un momento, no fui el esposo traicionado ni el blanco de un acosador. Fui un hombre riendo con una mujer en una galería. La simplicidad era revolucionaria. Al salir, la noche estaba fresca. Caminamos hacia su auto en un silencio cómodo. «Se te ve más liviano», comentó ella, deteniéndose junto a la puerta. «Es que lo estoy», admití, y la honestidad de la frase no me costó nada. Cerré un capítulo muy pesado. Ella asintió, sin pedir detalles. No hizo falta. En sus ojos no vi curiosidad malsana, sino comprensión. «Me alegro, Marcos. De verdad». Antes de que pudiera pensarlo dos veces, la invité a cenar para la semana siguiente. No en un lugar pretencioso, sino en un pequeño restaurante italiano que siempre había querido probar. Ella aceptó con una sonrisa que iluminó su rostro, y algo se desató en mi pecho, una mezcla de pánico y anticipación que no sentía desde hacía años. La euforia de la noche, sin embargo, se topó con la realidad al llegar a casa. La primera cosa que vi fue mi buzón físico, y entre la publicidad y una factura, había un sobre Manila, sin remitente. El corazón me dio un vuelco, una reacción pavloviana a la amenaza. Lo abrí con manos que temblaban ligeramente. No era una nota, ni una foto. Era una copia de una página de un diario local de hace casi 7 años. En la sección de sociales, había una pequeña foto de Laura y yo en una fiesta benéfica de la universidad. Éramos dos adolescentes sonrientes, con los rostros llenos de una esperanza que ahora me parecía obscena. Alguien había encerrado mi rostro con un círculo de bolígrafo rojo. No había mensaje. No hacía falta. La furia no llegó. En su lugar, llegó una profunda y cansada decepción. No en Laura o en Diego,
sino en la persistencia patética de quienquiera que estuviera detrás de esto. El contrato había terminado. Yo estaba moviéndome hacia adelante, y esta réplica era un triste intento de clavarme en un pasado que ya no me definía. En lugar de guardar la página en la caja fuerte, la dejé sobre la mesa de la cocina. Ya no merecía la santidad de la cerradura. Era basura. Y a la mañana siguiente, la tiré. La cena con Clara fue un territorio de primeros tiempos. La conversación fluyó sin esfuerzo, desde nuestros trabajos hasta los lugares que soñábamos con visitar. Hablé de mi pasado con una vaguedad deliberada, una relación larga que terminó mal, y ella no presionó. Por primera vez, no estaba actuando, no estaba fingiendo una normalidad que no sentía. La estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, con cada risa genuina, con el interés real que sentía al escuchar sus historias. Al acompañarla a la puerta de su edificio, una timidez repentina se apoderó de mí. La pasé muy bien, dije, las manos en los bolsillos del pantalón. Yo también, respondió ella. Me gustaría repetirlo. Y entonces, en un acto de valor que me tomó por sorpresa, se inclinó y me dio un beso suave en la mejilla. No fue un beso apasionado, sino una promesa, una puerta entreabierta. Hablamos mañana, dijo antes de desaparecer detrás de la puerta de vidrio. Manejé de vuelta a casa con la radio encendida y la ventana bajada, sintiendo el aire fresco en mi rostro. El fantasma había intentado envenenar ese momento con su triste recorte de periódico, y había fracasado. Porque yo ya no estaba en esa foto. Mi lugar ya no estaba encerrado en un círculo rojo en el pasado. Estaba aquí, en el asiento de un auto, con el sabor de una cena compartida y el fantasma de un beso en la mejilla, avanzando hacia un futuro que, por fin, empezaba a parecer mío. La revelación de que mi proceso de sanar no era lineal llegó un sábado por la mañana, mientras empacaba una maleta pequeña. Clara me había invitado a pasar el fin de semana en una cabaña que su familia tenía en las afueras de la ciudad. La propuesta me generó una ansiedad inmediata. Significaba exponer mi nueva y aún frágil normalidad a la prueba de la convivencia continua, lejos de la seguridad de mi apartamento. Al mencionarle mi temor a don Ramiro durante una de nuestras breves llamadas, su consejo fue simple: no se trata de fingir que no hay fantasmas, Marcos. Se trata de aprender a vivir con el ruido que hacen sin que te impida escuchar la música. Así que acepté. El viaje en auto fue una lección de comodidad silenciosa. Clara puso música que no conocía y cantó suavemente, sin exigirme que me uniera. Yo miraba por la ventana el paisaje urbano cediendo paso a verdes colinas, y noté cómo la tensión en mis hombros, una constante desde el día de la graduación, comenzaba a ceder milímetro a milímetro. No era un escape definitivo, sino una tregua geográfica. La cabaña era rústica y acogedora. La primera noche, mientras ayudaba a Clara a preparar la cena, me contó la historia de cómo sus abuelos la habían construido. Hablaba con una mezcla de nostalgia y orgullo que me hizo pensar en las cosas que yo no tenía para heredar, solo para pagar. Pero el pensamiento fue una sombra pasajera, no un nudo en el estómago. Me limité a escuchar, a pelar papelas con torpeza, a reírme cuando se me escapó un trozo de zanahoria y rodó por el suelo. Fue después de cenar, sentados en el porche viendo las estrellas, cuando el silencio se volvió diferente. No era el vacío de mi apartamento, sino un manto cómodo. Clara apoyó su cabeza en mi hombro y yo, sin pensarlo, rodeé sus hombros con el brazo. El gesto no fue calculado ni temeroso. Fue natural. Y en esa naturalidad sentí la última capa de hielo alrededor de mi corazón comenzar a resquebrajarse. ¿En qué piensas?, preguntó ella, su voz un susurro en la penumbra. En que hace 6 meses, este momento me habría dado miedo, confesé. ¿Y ahora? Ahora solo me da paz. Al día siguiente, paseamos por un sendero cercano. El aire olía a tierra mojada y pino. En un momento del camino, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era una alerta de una de las cámaras de seguridad. Mi pulso se aceleró por un instante, el viejo reflejo de alerta. Pero en lugar de apartarme para revisarlo obsesivamente, saqué el teléfono, vi la notificación, movimiento detectado, entrada principal, y, con una calma que me sorprendió, lo apagué. No iba a permitir que el fantasma empañara esa mañana. Lo guardé y alcancé la mano de Clara, que me sonrió como si supiera exactamente la batalla que acababa de librar y ganar. De regreso en la ciudad el domingo por la noche, la realidad no me golpeó con la fuerza que anticipaba. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado, silencioso, pero ya no hostil. Al revisar la grabación de la cámara, vi que la detección de movimiento había sido un paquete de publicidad que se deslizó desde la ranura de la puerta. No había ningún sobremanila, ninguna foto, ningún recorte de periódico.
Por primera vez, su ausencia me pareció más significativa que su presencia. Tal vez mi indiferencia estaba funcionando. O tal vez, simplemente, yo ya no estaba en el mismo lugar mental para ser un blanco fácil. La semana transcurrió con una placidez nueva. En el trabajo, me encontré contribuyendo a las reuniones con una seguridad que antes fingía. Incluso organicé una salida con mis compañeros, sin que Clara tuviera que ser la iniciadora. Estaba, por fin, echando raíces en mi propia vida. El jueves, revisando documentos antiguos en una caja que había evitado por meses, encontré una carpeta olvidada. No contenía recuerdos de Laura, sino planes de negocio que había esbozado años atrás, cuando soñaba con abrir mi propia consultoría. Los había archivado cuando sus estudios demandaron todo nuestro dinero y mi energía. Al releer esos papeles, no sentí amargura por el tiempo perdido, sino una chispa de curiosidad. ¿Y si no era demasiado tarde? Se lo comenté a Clara esa misma noche por teléfono. Siempre es buen momento, dijo ella, sin un ápice de duda. Y tienes la mirada más clara ahora. Sabes lo que cuesta cada cosa, y lo que vale. Colgué sintiendo que una nueva puerta se había abierto, no por la fuerza de un golpe, sino porque yo mismo me había atrevido a girar el pomo. El acosador, con su campaña de terror psicológico, había intentado anclarme a un pasado de deudas y traiciones. Pero su estrategia tenía un fallo fundamental: al obligarme a enfrentar mis demonios, me había hecho más fuerte. Ya no me aferraba a la necesidad de ser imprescindible para alguien más. Estaba aprendiendo a serlo para mí. Esa noche, antes de dormir, no escribí en mi documento de confesiones. En su lugar, abrí una nueva hoja en blanco y escribí en la parte superior: propuesta de consultoría financiera borrador 1. No era una trinchera contra el pasado, sino los cimientos de un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía genuinamente propio. El fantasma podía seguir enviando sus mensajes desde las sombras. Yo ya había encendido la luz. El rechazo al periodista solidificó algo dentro de mí. Era una frontera que yo mismo había trazado, un muro entre el hombre que fui y el que estaba decidido a ser. Esa decisión, sin embargo, no existía en el vacío. El mundo, con su tendencia a los ecos y las coincidencias punzantes, pronto decidió ponerla a prueba. Fue Clara quien, sin saberlo, activó el siguiente mecanismo. Habíamos quedado en mi apartamento para ver una película, un plan simple que se había convertido en un ritual preciado. Mientras buscaba una manta en el armario del pasillo, una caja de zapatos vieja se cayó de un estante superior, esparciendo su contenido por el suelo. No eran zapatos. Eran fotos. Instantáneas de una vida que ya no me pertenecía, Laura y yo en la playa, en un cumpleaños, haciendo el tonto en un parque. Me quedé paralizado, mirando los rostros sonrientes que me observaban desde el suelo de madera. Clara se acercó y, sin decir una palabra, se arrodilló y comenzó a recogerlas con una delicadeza que me desarmó. No había ansiedad en sus gestos, ni prisa por esconder la evidencia de un pasado que ella solo conocía por mis vagas referencias. Las apiló con cuidado y las volvió a colocar en la caja. ¿Quieres que la tiremos?, preguntó. Su voz era un ofrecimiento, no un desafío. La pregunta me atravesó. Durante meses, esa caja había sido una reliquia tóxica, un símbolo de todo lo perdido. Tirarla habría sido un acto de purga, un gesto dramático que creí que algún día realizaría. Pero al ver aquellas imágenes en manos de Clara, comprendí que ya no provocaban dolor, sino una especie de lástima arqueológica. Esas personas eran dos extraños. No, dije, tomando la caja de sus manos. No merecen un gesto tan grande. Son solo papel. La llevé a la cocina, saqué la bolsa de basura y, con una calma que me sorprendió, procedí a romper cada foto en pedazos antes de dejarlas caer en el cubo. No fue un acto de ira, sino de clasificación. Era basura, literalmente. Clara me observó, y en sus ojos no vi triunfo, sino un respeto profundo por el proceso que estaba atravesando. «Eres más fuerte de lo que crees», murmuró. «No se trata de fuerza», respondí, lavándome las manos como si limpiara el polvo del pasado. «Se trata de indiferencia. Y eso es mucho más poderoso». Al día siguiente, en la oficina, la sombra del pasado intentó una última y patética embestida. Mi jefe me llamó a su despacho. Sobre su escritorio, junto a la taza de café y la agenda, había un sobremanila. Mi estómago se contrajo por inercia, pero la reacción fue fugaz. «Llegó esto para ti», dijo, pasándomelo. Sin remitente, como la última vez. Pensé que deberías verlo directamente. La última vez. No sabía que él estaba al tanto.
Debí de poner una expresión de sorpresa, porque añadió, Diego me comentó, hace unas semanas, que parecías estar recibiendo correo desagradable. Me pidió que estuviera atento. Diego. El nombre resonó en la habitación con una nueva dimensión. No era el monstruo que había imaginado, sino un aliado silencioso, observando desde la distancia para asegurarse de que no me hundía. Asentí, agradecido por su discreción, y salí del despacho con el sobre en la mano. En la privacidad de la sala de reuniones vacía, lo abrí. Esta vez no era un recorte ni una foto. Era una sola hoja, impresa con una tipografía genérica. Un poema corto, de un autor que no reconocí, sobre la amargura que corroe el alma y la imposibilidad de seguir adelante cuando se ha perdido todo. No había una dedicatoria, ni una amenaza velada. Solo la triste y desesperada confesión de alguien que se estaba consumiendo en su propio veneno. Y en ese momento, lo supe. No por una prueba forense, sino por una empatía forjada en el fuego de mi propio dolor. Era alguien cuyo rencor solo podía alimentarse de una obsesión que conocía demasiado bien. No sentí la necesidad de confrontar, de exponer, de ganar. La victoria, ahora, me sabría a derrota. En su lugar, tomé la hoja, la doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. No como un trofeo, sino como un recordatorio de los dos caminos que se bifurcan en el bosque, uno hacia la luz, otro hacia la podredumbre. Yo había elegido el mío. Esa noche, en mi nuevo documento de propuesta de consultoría, no escribí un solo número. En su lugar, redacté un breve correo electrónico a un único destinatario. No mencioné los sobres, ni las fotos, ni el poema. Solo escribí, sé que has estado en la sombra. Espero que, algún día, encuentres tu propia manera de seguir adelante. No hay deudas entre nosotros. El capítulo está cerrado. M. No lo envié de inmediato. Me senté frente a la pantalla, observando las palabras, sintiendo el peso final del hacha que había caído el día de la graduación levantarse por fin. No era un perdón, ni una reconciliación. Era algo más simple y más profundo, una liberación. Al presionar enviar, no estaba soltando un lastre, estaba cortando el hilo invisible que aún me ataba a la narrativa de víctima y victimario. El fantasma podía seguir enviando sus mensajes, pero yo ya no estaba en la dirección de destino. Había mudado mi alma a un nuevo lugar, y la correspondencia ya no me llegaba. La conversación con mi compañero del almacén resonó en mí los días siguientes, no como un eco amargo, sino como la prueba de que mi experiencia podía servir para algo más que para alimentar mi cinismo. Era un giro extraño. El hombre que había sido el ejemplo de lo que no se debe hacer, ahora era consultado como una voz de la razón. La ironía tenía un regusto a justicia poética, un cierre de círculo que no me esperaba. Esa nueva capa de propósito se filtró en cada aspecto de mi vida. La propuesta de consultoría ya no era un borrador en una pantalla, era una obsesión saludable que ocupaba mis noches y los huecos de mis fines de semana. Investigaba modelos, definía mi público objetivo y afinaba mi discurso. La claridad que Clara había visto en mí ahora era un faro que iluminaba un camino concreto. Incluso me atreví a comentárselo a Diego durante un descanso para el café. ¿Consultoría financiera?, preguntó, inclinando la cabeza con interés genuino. Tiene sentido. Siempre tienes una perspectiva diferente para los problemas del almacén. Es algo que debí haber hecho hace años, admití, sin un ápice de reproche hacia mí mismo. Era un hecho, no una lamentación. A veces hay que dar un rodeo para encontrar el atajo, concluyó él, con esa sabiduría sencilla que siempre lo caracterizó. El impulso final llegó de la manera más mundana, una factura inesperada por una reparación en el apartamento. En el pasado, ese imprevisto me habría sumido en la ansiedad, recordándome la precariedad de mis finanzas después del divorcio. Pero esta vez, en lugar de paralizarme, me impulsó. Sentado a la mesa de la cocina, con la factura frente a mí y mi portátil abierto, completé la propuesta. No era perfecta, pero era sólida, honesta y, lo más importante, estaba terminada. Al enviarla por correo a un pequeño grupo de contactos que consideré podrían estar interesados, no experimenté el vacío de la incertidumbre, sino la plenitud de la acción. Había puesto una parte de mi renacimiento en el mundo, y eso ya era una victoria en sí misma. La respuesta, sin embargo, fue más rápida y explosiva de lo que jamás habría imaginado. No llegó por email, sino a través de una llamada telefónica que cortó la tranquilidad de una tarde de martes. La voz al otro lado era áspera, cargada de una urgencia que no comprendí al principio. ¿Marcos? Soy Roberto, el padre de Laura. El nombre cayó como un bloque de hormigón en el suelo de mi salón.
No había hablado con él desde antes del divorcio. En su momento, me había dirigido miradas de decepción, como si yo fuera el responsable de que su hija hubiera tomado la decisión de abandonarme. Ahora, su tono era diferente, no era acusador, sino desesperado. «Necesito verte», dijo, las palabras entrecortadas. «Es Laura. Está en problemas». Un ejército de emociones contradictorias se alzó dentro de mí. La compasión luchó contra el resentimiento, la curiosidad contra el deseo de mantener mi paz intacta. Colgué tras acordar una cita para el día siguiente, con la promesa de no decirle a nadie, especialmente a Clara. La petición me inquietó. ¿Por qué el secreto? La cafetería que elegimos era neutral, un lugar impersonal cerca de la estación de tren. Roberto ya estaba allí, envejecido una década en los meses que no lo había visto. Su traje, antes impecable, ahora le quedaba holgado. Me saludó con un apretón de manos húmedo. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», comenzó, mirando su taza de café sin atreverse a encarar mi mirada. «Después de todo lo que pasó. Pero no tengo a quién más recurrir». Permanecí en silencio, esperando. No iba a ponerle las cosas fáciles. «Laura, su carrera no despegó como ella esperaba», confesó, con la voz quebrada. «Consiguió un trabajo en un bufete prestigioso, pero hubo un caso. Malversación de fondos de un cliente. No fue ella, lo juro, pero la señalaron a ella. La despidieron. Ahora está siendo investigada». Un sorbo amargo de Schadenfreude intentó subir por mi garganta, pero lo ahogué. No sentía placer, solo una profunda y triste ironía. Yo, que había financiado cada paso de su ascenso, ahora era el confidente de su caída. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», pregunté, manteniendo mi voz fría y neutral. «Ella está destrozada, Marcos. Y no es solo el trabajo. Es». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Es esa persona. La que te acosaba. Creemos que fue él quien filtró información falsa al bufete, quien armó todo para hundirla». El aire se me cortó. El fantasma. No se había desvanecido, solo había cambiado de objetivo. Mi indiferencia lo había desplazado, y había redirigido su veneno hacia la única persona que creía responsable de su miseria, Laura. El poema desesperado que recibí no era su capitulación, era el preludio de su venganza fallida contra mí, que ahora ejecutaba con éxito contra ella. «¿Y por qué me cuenta esto a mí?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Porque tú lo conoces», susurró Roberto, alzando por fin la vista. Sus ojos estaban vidriosos. «Tú sabes cómo piensa. La policía no avanza. Necesitamos que hables con él. Que lo convenzas de que pare». Una carcajada seca y amarga se formó en mi pecho, pero no la dejé salir. El hombre al que había enviado un mensaje de despedida, liberándome de su sombra, ahora me era presentado como la única llave para encerrarlo. El universo tenía un sentido del humor retorcido. «Roberto», dije, con una calma que me sorprendió, «yo ya he cerrado ese capítulo. Lo que pase con Laura es triste, pero ya no es mi batalla». Su rostro se descompuso en una mueca de derrota total. Asintió, varias veces, como si ya lo hubiera esperado. «Ella lo sabe», murmuró. «Sabe que no merece tu ayuda. Pero yo soy su padre». Me levanté, dejando el café intacto sobre la mesa. Coloqué un billete bajo la taza para pagar mi parte. «Le deseo suerte», dije, y eran las palabras más honestas que podía ofrecer. Al salir a la calle, la luz del sol me dio de lleno en la cara. No sentí la euforia del rencor satisfecho, ni la pesadez de una deuda pendiente. Sentí el alivio profundo de un hombre que, al verse frente al espejo de su pasado, no encontró un extraño, sino a sí mismo. Había elegido mi camino, y no había vuelta atrás. El fantasma y Laura podían seguir su danza en las sombras. Yo ya estaba en otro lugar, y mi paz no estaba en venta. El viento arremolinó unas hojas secas a nuestros pies, y el sonido de las risas estudiantiles se mezcló con el latido tranquilo que sentía en el pecho. La respuesta había salido de mí con una certeza que resonó en lo más profundo. No era un cierre, sino un entendimiento. El camino no había sido en vano, simplemente había tomado un desvío hacia un destino que mi yo más joven no habría podido vislumbrar. Clara apretó mi brazo, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Seguimos caminando, dejando atrás a la pareja del césped y su futuro por escribir. Mi futuro, en cambio, ya no era una incógnita que me aterraba, sino un territorio que estaba cartografiando con cada paso. La sostuve entre mis dedos,
no como una bomba, sino como un artefacto arqueológico de una civilización extinguida. Dentro, no había poemas ni recortes. Era una invitación de boda. La de Laura. El nombre del novio era un desconocido, un abogado de un bufete rival, según recordaba de un comentario de Roberto. La fecha era dentro de un mes. No había rencor en esa hoja de papel satinado, solo la evidencia patética de su desesperación por proyectar normalidad, por construir una fachada de felicidad inmediata para tapar el agujero de su carrera y su reputación. Dentro, no había poemas ni recortes. Era una invitación de boda. La de Laura. El nombre del novio era un desconocido, un abogado de un bufete rival, según recordaba de un comentario de Roberto. La fecha era dentro de un mes. La sostuve entre mis dedos, no como una bomba, sino como un artefacto arqueológico de una civilización extinguida. No había rencor en esa hoja de papel satinado, solo la evidencia patética de su desesperación por proyectar normalidad, por construir una fachada de felicidad inmediata para tapar el agujero de su carrera y su reputación. El acoso del fantasma la había empujado a refugiarse en el primer puerto que encontró. Yo no sentí envidia, ni ira. Solo lástima. Una lástima profunda y distante, como la que se siente por un personaje de una tragedia ajena. La dejé sobre la mesa de la cocina, al lado del portátil donde mi propuesta de consultoría empezaba a cobrar vida con respuestas interesadas. No la rompí. No era basura, era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Esa noche, soñé con contratos. No con los que firmé para Laura, sino con los que estaba redactando para mí. Eran sólidos, claros, y mi firma en ellos no era un sacrificio, sino una declaración de propiedad. La mañana siguiente trajo la confirmación de que mi nuevo rumbo era el correcto. Un pequeño negocio local, una empresa familiar que conocía a través de un contacto de Diego, aceptó mi propuesta para una auditoría financiera limitada. No era un gran cliente, pero era mi primer cliente. La noticia me llenó de una satisfacción serena y poderosa. Estaba construyendo algo con mis propias manos, sin deudas emocionales de por medio. Decidí celebrarlo solo, con una cena en un pequeño restaurante que siempre había querido probar. Pedí un buen vino y me senté a observar la sala. En un rincón, semioculta por una columna, vi a Roberto. No estaba con Laura, sino con una mujer de su edad, probablemente su esposa. Estaban comiendo en silencio, la tensión entre ellos era tan palpable que casi se podía tocar. Él alzó la vista y nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. No hubo un reconocimiento amable, ni un gesto de súplica. Solo el cansancio infinito de un hombre viendo cómo las piezas de su vida se desmoronaban, incluyendo la hija a la que había intentado salvar. Yo no era su salvación, ni su enemigo. Era un testigo. Asintió levemente, un gesto casi imperceptible de resignación, y volvió a mirar su plato. Yo hice lo mismo, saboreando mi comida y mi independencia. Sus fantasmas ya no me alcanzaban. Al salir del restaurante, la ciudad brillaba bajo la lluvia fina que había empezado a caer. Caminé sin rumbo, disfrutando del frescor en el rostro. Pasé frente a la antigua Facultad de Derecho de Laura. Las luces estaban apagadas, era solo una silueta imponente contra el cielo nocturno. Me detuve un momento, no por nostalgia, sino por un último acto de reconocimiento. Esa fachada había sido el telón de fondo de mi antigua vida, el altar donde había sacrificado mi tiempo y mi juventud por una promesa que se rompió. Ya no me producía amargura. Era solo un edificio. Saqué el teléfono y, bajo la tenue luz de una farola, abrí la aplicación del tiempo. No busqué mi ciudad. Busqué la de Clara, que se había mudado temporalmente para un proyecto de investigación de 3 meses. La distancia no había enfriado lo nuestro, al contrario, había añadido una capa de anticipación sana. Marcé su número. Estoy fuera de la facultad, dije cuando respondió, sin preámbulos. Ella entendió de inmediato. Lo entendió todo, la invitación de boda que le había mencionado, la cena, el cliente, la mirada de Roberto. ¿Y? Preguntó, su voz era un cable a tierra desde cientos de kilómetros de distancia. Y nada, respondí, y la sonrisa me nació desde un lugar auténtico. Es solo un edificio. Yo ya no vivo aquí. La lluvia mojaba mi chaqueta, pero yo sentía una calidez interior que nada podía apagar. Colgué, metí las manos en los bolsillos y seguí caminando, alejándome de los ecos del pasado, hacia el rumor de todo lo que estaba por venir. La lluvia fina se convirtió en un aguacero persistente que limpiaba las aceras y con él, la última niebla de mi pasado. Los siguientes días se desarrollaron con una productividad serena. El pequeño negocio familiar,
Una panadería artesanal llamada Hogar de Masa Madre se convirtió en el foco de mi mundo profesional. Mi primera reunión con los dueños, un matrimonio mayor llamado Carmen y Joaquín, no tuvo la grandilocuencia de los bufetes de Laura, sino el calor reconfortante del horno que llevaba encendido 40 años. Revisamos sus libros contables, desordenados por la dedicación al oficio y no a los números, y por primera vez, mi trabajo no se sintió como una transacción, sino como una contribución genuina. Estaba ayudando a preservar un legado, no a financiar una huida. Fue en medio de esa placidez nueva donde el pasado intentó colarse, no con un golpe dramático, sino con un susurro digital. Un mensaje de Diego, quien en otra época había sido mi amigo antes de convertirse en el socio de Laura, apareció en mi pantalla. «Oye, ¿estás vivo?» Se corre la voz de que Laura se casa en 2 semanas. Una boda relámpago, dicen. Todo muy discreto. Adjuntaba un enlace a un artículo de Sociedad de un periódico local. No lo abrí. Le respondí a Diego con sencillez. Sí, estoy bien. Más centrado que nunca. Quedamos un día. Te cuento. Su respuesta fue inmediata, un emoji de pulgar arriba. La invitación de boda ya era un pisapapeles en mi casa, un objeto sin carga emocional. El hecho de que fuera noticia solo confirmaba su desesperación por aparentar normalidad, una performance para la que yo ya no compraba entradas. Le respondí a Diego, sí, estoy vivo. Más vivo que nunca. Quedamos un día. Te cuento. Su respuesta fue un emoji de pulgar arriba, inmediata. Era agradable reconectar con alguien de aquella época sin el peso de los recuerdos compartidos. Con Diego, ese peso siempre había sido ligero. Mi paz, sin embargo, estaba a punto de enfrentarse a una prueba más directa. Regresaba a mi apartamento una tarde, con el olor a pan recién horneado de la panadería de Carmen y Joaquín impregnado en mi ropa como un perfume de satisfacción, cuando lo vi. No era el fantasma, ni Roberto. Era Laura. Estaba parada frente a la puerta de mi edificio, empapada por la lluvia, sin paraguas. No llevaba la elegancia nueva y fría de su graduación, ni la desesperación calculada que su padre había descrito. Llevaba jeans y una chaqueta sencilla, y su rostro tenía una palidez que no era de maquillaje. Al verme acercar, no dijo nada. Solo me miró, y en sus ojos no había el desafío de antes, sino un agotamiento tan profundo que parecía haber consumido hasta el último resto de su orgullo. La observé, esperando que el resentimiento o la lástima se agitaran dentro de mí. Pero solo sentí una curiosidad clínica, como si estudiara un espécimen de una especie que ya no me podía afectar. «No voy a pedirte perdón», dijo finalmente, su voz ronca por el frío o por la emoción. «Sé que no serviría de nada». «Entonces, ¿para qué estás aquí, Laura?», pregunté, manteniendo la distancia entre nosotros. La lluvia caía sobre ambos, borrando cualquier línea imaginaria que pudiera unirnos. «Para verlo», susurró, y una lágrima se mezcló con el agua de lluvia en su mejilla. «Para ver de frente al hombre al que intenté convertir en un fantasma en mi historia y que, en cambio, es el único que está en pie. Mi carrera es un chiste, mi boda es una farsa y mi vida es el escenario donde ese lunático representa su venganza. Y tú estás aquí, oliendo a pan». Su declaración no era un reproche, era una constatación. El acosador, mi fantasma, había cumplido su amenaza de una manera más cruel de lo que yo hubiera imaginado. No se había limitado a enviar poemas, había minado metódicamente su credibilidad profesional, sembrando dudas y evidencias falsas hasta que el bufete, temeroso del escándalo, la había despedido. La investigación interna había concluido sin cargos, pero la mancha era indeleble. Ahora, su única tabla de salvación era un matrimonio de conveniencia con un colebreo ambicioso que veía en su nombre, aún no del todo desacreditado, una oportunidad. Él me dijo que me arrepentiría de haberte perdido, continuó, abrazándose a sí misma para contener el temblor. Dijo que eras la única pared verdadera en mi vida de cartón piedra. Tenía razón. Su admisión cayó entre nosotros con el mismo peso definitivo que su «ya no te necesito» años atrás, pero esta vez, el hacha no me cortó a mí. La escuché, y por primera vez, no vi a la mujer de la que me había enamorado, ni a la monstrua en la que se había convertido. Vi a una perfecta extraña que estaba cosechando la tempestad que ella misma había sembrado. «No soy una pared, Laura», dije, con una calma que me pareció venir de muy lejos dentro de mí. «Soy un hombre que aprendió a construir su propia casa. Lo que pase en la tuya ya no es asunto mío». Ella asintió, lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta exacta. No había súplica en sus ojos, solo el amargo reconocimiento de una verdad inapelable. «Lo sé», dijo.
Solo quería ver la casa, para saber que era posible. Giró sobre sus talones y comenzó a caminar calle abajo, encogida bajo la lluvia implacable. La observé hasta que dio la vuelta a la esquina y desapareció. No era un final cinematográfico, con portazos o reconciliaciones. Era un punto final escrito con agua sucia en una acera gris. Un cierre. Al entrar en la calidez de mi apartamento, me quité la chaqueta mojada. Mi mirada cayó sobre la invitación de boda en la mesa. La tomé, no con rabia, sino con un propósito claro. La llevé hasta la papelera y la deposité dentro, sobre unos borradores de la propuesta para Carmen y Joaquín. No era un acto de venganza, sino de higiene emocional. Ya no necesitaba ese recordatorio. El encuentro en la calle había sido el último capítulo, y yo ya lo había leído. Es esa imagen la que ahora prevalece cuando, en raras ocasiones, Laura cruza mi mente. No la de la mujer triunfante en la tarima, sino la de la figura empapada y derrotada bajo la lluvia, admitiendo su propia bancarrota moral. Esa imagen no despierta odio, sino una lección tallada a fuego en mi memoria, que las deudas del alma, a diferencia de las financieras, no se saldan con un cheque o una firma. Se saldan con la irrevocable consecuencia de vivir con las decisiones propias. La gente a veces me pregunta si, sabiendo cómo terminaría todo, volvería a financiar aquellos 6 años de carrera. Mi respuesta es sí. Pero con una salvedad que hoy es el centro de mi existencia, invertiría en mí desde el primer día. No esperaría a que todo se hiciera añicos para recordar que tengo derecho a poner condiciones, a exigir respeto, a decir basta antes de que la renuncia se convierta en mi segunda naturaleza. Porque la verdadera herencia de aquellos años de sacrificio no está en el contrato que ella firmó para devolverme el dinero, sino en el que yo firmé en silencio conmigo mismo, el compromiso inquebrantable de no volver a entregar las llaves de mi vida a quien solo me ve como un peldaño. Financié el sueño de otra persona durante 6 años. Cuando lo alcanzó, me declaró obsoleto. Horas después, vio el contrato que convertía su deuda emocional en una financiera. Y a partir de ahí, cada cuota que me pagó fue un recordatorio de algo que aprendí demasiado tarde, pero justo a tiempo para aplicar en el resto de mi vida, que el amor puede, y debe, ser generoso. Pero la dignidad, esa, nunca, bajo ningún concepto, debe ponerse a crédito.